Me llamo Ricardo. Tengo 68 años y he visto mucho en esta vida. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para leer el mensaje que me envió mi hija. No vengas a mi boda. Ya no eres mi familia. ¿Te imaginas qué es eso? Crías a una hija con todo el amor. Le coges la mano cuando tiene fiebre. Trabajas toda tu vida para dar lo mejor. Y un día te despide con una frase fría. ¿Cómo se borra a un padre así, con tan pocas palabras? Si estás aquí, quizás sientas lo mismo que yo. Un nudo en la garganta, un vacío que no tiene nombre. Quizá ya te hayan apartado alguien que debería quererte. Quizá, como yo, intentas entender dónde salió todo mal. Y por eso voy a contaros esta historia, de principio a fin, porque lo que descubrí después de ese mensaje y lo que hice con ese descubrimiento cambió mi vida patas arriba, y puede convertirse en tuyo también. El día que perdí a mi hija marqué un número, y 72 horas después todos me suplicaban que parara. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. A veces, el silencio de un padre no es rendirse, es estrategia. Porque eso es exactamente lo que hice. El día que mi hija me borró de su vida, no grité, no di un portazo, no monté un escándalo. Acabo de marcar un número. Y 3 días después, esas mismas personas que me llamaron mediocre lloraban, suplicaban, diciendo que todo era un malentendido. Pero ya era demasiado tarde. Y lo más impresionante ni siquiera fue lo que descubrí. Así fue como todo salió a la luz. En el momento más inesperado, delante de todos. Si has llegado hasta aquí, quizá hayas vivido algo similar, o conozcas a alguien que fue dejado de lado por la persona a la que más quería. Así que, si esta historia te llega a tocar el corazón de alguna manera, ayúdame a contarla a más gente. Deja un like, suscríbete aquí y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te ha dejado fuera alguien que debería abrazarte? Esto no es solo un vídeo, es un estallido. Y quizá juntos encontremos algo de alivio, porque nadie debería tener que enfrentarse a este dolor solo. Era un viernes cálido, uno de esos en los que el aire parece pesar más a última hora de la tarde. Estaba sentado en el porche, escuchando un bolero antiguo que sonaba en una radio de pilas. Me gustan esas canciones antiguas, me hacen compañía. Todavía recuerdo el olor a café que subía desde la cocina cuando oí el sonido de las llaves en la puerta. Camila entró sin avisar, como antes, pero algo en ella era diferente. No me abrazó, no sonrió. Llevaba un vestido caro, de esos que no combinan con nuestras calles adoquinadas aquí en Coyoacán. Ni siquiera se quitó las gafas de sol. Simplemente se detuvo delante de mí y dijo, como si me entregara una factura. Papá, necesito 200,000 pesos para la boda. En ese momento, ni siquiera sabía qué responder. ¿200,000 pesos? Eso era casi todo mi ahorro. Intenté romper el ambiente, ofrecí un café, pregunté cómo iba el trabajo, el novio, pero no quería sentarse. Estaba de pie con los brazos cruzados, impaciente. La ceremonia será en el Gran Coro de Tulum. Buffet francés, decoración característica. Los padres de Andrés ya han pagado la mitad. Lo único que falta es tu parte. La forma en que lo dijo, como si tuviera una obligación contractual, como si mi valor estuviera ligado a la cantidad que podía ofrecer. Respiré hondo. Me levanté despacio, fui a mi habitación, abrí el cajón donde guardo mis cuadernos y facturas. Volví con la hoja de cálculo de mi vida en mis manos. Hija, puedo ayudarte con 40,000. Eso es casi todo lo que puedo trastear sin poner en peligro mi medicación y lo básico de cada mes. Su reacción fue como una bofetada. Se rió. No fue una risa feliz. Fue una de esas que dejamos ir cuando perdemos el respeto por alguien. Papá, ni siquiera pago el vestido con eso. Y entonces cruzó los brazos con más fuerza y dijo, los Santillana dijeron que un padre de verdad haría cualquier cosa por la felicidad de su hija, y que al menos deberías estar a la altura. La palabra altura pesaba como plomo.
Decía que yo no era suficiente, que mi dignidad, construida con años de trabajo, amor y sacrificio, valía menos que el velo de encaje que iba a llevar una tarde. La miré en silencio, y en ese momento, por primera vez en mi vida, vi vergüenza en los ojos de mi hija, pero no la suya. ¡Qué vergüenza! Me senté de nuevo, con cuidado, como alguien que lleva algo muy frágil dentro. Abrí la mano sobre la mesa y dije: Camila, todo lo que tengo está ahí. Mi tiempo, mi historia, mis límites. No puedo reinventarme a los 68 por capricho. Se giró, miró su móvil y dijo: entonces piénsalo otra vez. Volveré el domingo. Espero que tengas algo más digno que ofrecerme. Sabes, hay momentos en la vida en los que entendemos que el dolor no proviene solo de lo que se dice, sino de lo que es implícito. No necesitaba decir que me estaba cambiando. Lo vi en sus ojos. Vi que, en su mente, me había convertido en un pequeño padre, una carga, un nombre que servía más al final de una lista de invitados que en un altar. Y aquí es donde me detengo, porque quizá tú, que me escuchas ahora, ya hayas sentido este mismo dolor, de ser disminuido por aquellos a quienes más ayudaste a crecer, de ser tratado como un obstáculo cuando siempre ha sido una base. Si esta historia te ha llegado hasta aquí, comenta abajo con una frase sencilla. Puede ser: he vivido esto, qué fuerza, me ha tocado. Porque cuando leemos que alguien entiende nuestro dolor, nos sentimos menos solos. Camila se fue golpeando los talones contra el suelo. Ni siquiera me miró. Y yo me quedé allí, con la taza de café enfriándose en la mano, viendo cómo se cerraba la puerta. La radio seguía sonando, pero parecía lejos. El olor a café ya no resultaba reconfortante. Solo tenía un sabor amargo en la boca y una pregunta: ¿cuándo dejó de verme como un padre? ¿Verme como una molestia? El domingo volvió, pero no para hablar. Volvió para darme la frase más fría que un padre pueda oír, y es entonces cuando estaba exactamente ahí, lo que entendía. Si mi presencia era prescindible, entonces mi silencio podía ser peligroso. Y decidí que, esta vez, no iba a callarme. ¿Quieres saber qué dijo ese domingo? ¿Y qué hice justo después de eso? Así que escúchame bien, porque es ahora cuando todo empieza a cambiar. Volvió el domingo como había prometido, pero ya no era la misma. Entró sin quitarse las gafas, sin besar, sin «¿Cómo estás, papi?». Se sentó en la silla frente a mí con las piernas cruzadas y el móvil en la mano. Hablaba como alguien que da órdenes a un funcionario, no como una hija habla a su padre. Intenté discutir. No se trata de dinero, sino de memoria, de todo lo que hemos experimentado. Hablé de la vez que su madre, Lourdes, pasó por los tratamientos y de cómo tuve que vender el coche para pagar las sesiones de quimioterapia. Hablé de las noches sin dormir, de la vez que Camila contrajo neumonía y yo dormí en el hospital sujetándole la manita durante 3 días. Recordé las navidades en las que no me compré un par de zapatos solo para asegurarme de que tuviera la muñeca más bonita de la tienda. Pero nada de lo que dije parecía tener sentido para ella. Era como si hablara otro idioma. Miró la pantalla de su móvil y negó con la cabeza aburrida. Hasta que dejó caer el dispositivo sobre la mesa y me dijo, con la voz más fría que he oído nunca: el padre de Andrés hipotecó la casa para ayudar, y ni siquiera puedes ayudar con dignidad. Esa palabra, dignidad, duele profundamente. No por lo que quería decir, sino por la forma en que me lo lanzó, como si yo hubiera perdido el mío por ser un jubilado mayor con una pensión modesta. Respiré hondo, cerré los ojos un momento y me callé. Me quedé allí, inmóvil, intentando entender cuándo mi amor se convirtió en una fuente de vergüenza. Se levantó de la silla como si saliera de una negociación frustrada. Y antes de irse, lanzó las palabras al aire. Si este es el padre que elegiste ser, entonces no te quejes cuando no estés invitado.
La puerta se cerró de golpe tras ella con un estruendo que pareció poner fin a una historia. Pero para mí, eso fue el comienzo de otro. Esa noche no dormí con la boca. Me quedé allí en la habitación oscura, escuchando el sonido del viento en las ventanas y el eco de su voz retumbando en mi cabeza. Me sorprendí recordando a Camila de niña, temerosa de la oscuridad, pidiéndome que le sujetara la mano hasta quedarme dormido. Y ahora prefería la mano de otro hombre, un desconocido, alguien que hipotecó la casa, no por amor, sino por estatus. Y yo, que di todo lo que tenía y lo que no tenía, ahora era el símbolo de lo que ella quería ocultar. Con cada recuerdo que llegaba, se abría un nuevo dolor. Pero no era ira, era una tristeza silenciosa y profunda que solo los padres comprenden. ¿Conoces ese momento en el que te das cuenta de que no fuiste tú quien cambió, sino el lugar que ocupabas en el corazón del otro? Eso fue todo. Ya no me veía como un padre, me veía a mí mismo como un obstáculo, una pena. Y fue allí, en esa larga mañana, sentada en el sillón donde solía acunar a mis hijos, cuando entendí. Ella había tomado su decisión, pero también podría hacer los míos propios, y si pensaba que era débil por no gritar, por no golpear la mesa, aún no conocía la fuerza de un silencio tan gastado, porque fue esa misma mañana que tomé la decisión de actuar. ¿Quieres saber cuál fue el primer paso que di en ese silencio? Así que escucha lo que pasó al día siguiente, porque todo empezó con una tarjeta que llevaba años guardada en mi cajón. Pasaron 2 días. Ya había dejado de esperar una llamada suya, una visita, cualquier explicación, pero lo que llegó fue peor que el silencio. Era un mensaje en mi móvil, seco, duro, sin ni una coma de cariño. No vengas a mi boda, ya no eres mi familia. Leí y releí esas palabras unas 10 veces. Pensé que lo había entendido mal. Volví a la pantalla de inicio, respiré y volví a entrar. La frase seguía ahí, así, de repente. Mi cabeza estuvo vacía unos segundos. Luego intenté escribir algo. Escribí, Camila, ¿por qué? Me desmayé. Escribí, te arrepentirás. También lo borré. Al final, lo que salió fue solo esto. Lo entiendo. Y aún así, me dolía escribir, porque no lo entendía. ¿Cómo entiendes que te borren una hija? ¿Cómo entiendes que te tachen de la historia de alguien a quien criaste con tanto amor? Me quedé allí, con el móvil en la mano y el corazón. Bueno, el corazón era como un fragmento esparcido en el suelo del salón. Pero es en estos momentos cuando el tiempo enseña. Envejecemos, pero no nos debilitamos. Solo aprendes a elegir el momento adecuado para actuar. Y esa noche no lloré. No me fui a la cama. Fui a mi oficina, un rincón viejo, con una silla de cuero gastada y una lámpara de mesa que mi mujer me regaló por nuestro 25 cumpleaños. Abrí el tercer cajón, y ahí estaba, una vieja tarjeta, amarillenta por el tiempo. Carlos Murillo, Investigaciones Privadas, Zapopan, Jalisco. Un antiguo cliente del banco, discreto, meticuloso. Nunca hacía preguntas innecesarias. En ese momento me dijo, eres de los pocos en quienes confío para dejar mis cheques. Nunca lo olvidé. Sostenía esa tarjeta como alguien que sostiene una llave. No era venganza lo que quería, era claridad, era justicia. Si mi hija decidía alejarse de mí, necesitaba entender qué había detrás. ¿Qué tipo de influencia la hizo rechazarme tan fríamente? ¿Y quiénes eran esas personas que ocupaban el lugar que siempre había sido mío? Cogí el teléfono fijo, ajustado, despacio, como hacía antes. Juega, toque, hasta que una voz firme respondió. Investigaciones Murillo. Respiré hondo y dije, buenas noches, este es Ricardo Jiménez. Necesito tu ayuda. Guardó silencio un segundo y respondió, por supuesto, señor Jiménez. ¿Qué está pasando? Y dije en voz baja pero firme, mi hija se va a casar con una mentira.
y quiero la verdad antes del brindis. Al otro lado de la línea, Carlos solo respondió: envía los nombres. En 3 días tendrás todo lo que necesitas. Y así comenzó. Mientras mi hija me desanimaba con un mensaje, yo encendí una luz que nadie esperaba. Pero lo que descubrió Carlos, ni siquiera yo estaba preparado para ver eso. Y cuando los papeles llegaron a mis manos, todo cambió. ¿Quieres saber qué había en ese expediente y qué hice con ella? Así que escucha con atención, porque el siguiente sobre no se envió por correo, se entregaba en mano, y en un lugar que nadie esperaba. Mientras Carlos investigaba allí en Jalisco, yo me quedé aquí, con el tiempo pasando lentamente y el pecho se apretaba. Era como esperar un examen importante, ¿sabes? Esa mezcla de miedo y certeza de que algo cambiará más adelante. Ya no podía dormir bien. Así que, una de esas mañanas, fui al armario del salón, cogí una caja de cartón donde guardo mis viejos álbumes y empecé a reseñar todo. No lo había tocado en años. Era cosa de Lourdes, ella que organizaba todo con fechas, pies de foto, mensajes en los bordes de las fotos, y ahí estaba, toda mi vida pasando entre mis manos. Camila envuelta en una manta rosa, durmiendo sobre mi pecho, la primera vez que tuvo fiebre. Recuerdo que me quedé despierta toda la noche, con miedo de que dejara de respirar. En aquel entonces no teníamos termómetro electrónico ni seguro médico. Todo se basaba en el afecto y la oración. Luego vi su foto el primer día de clase, con un uniforme aún grande y una mochila casi más grande que ella. Esa mirada nerviosa, intentando parecer valiente. Y yo estaba allí, a un lado, con la mano en su espalda, sonriendo para darle fuerzas. También estuvo la del desfile del Día de los Muertos, cuando se subió a mis hombros para observar mejor los esqueletos coloridos que pasaban. Se rió tanto que se me cayó la boca en el pelo y ni siquiera me importó. Era simplemente alegría, un amor que no encaja en ninguna palabra. Y luego fui por los años, la Guiminconda fiesta, la graduación en Veracruz, el primer novio, incluso las fotos con su madre. Lourdes, Lourdes, cuando se fue le hice una promesa allí en el hospital. Nunca dejaré sola a nuestra hija. Y ahora, tantos años después, yo era la que estaba sola. Y ella parecía rodeada de todo menos de la verdad. Estaba mirando una foto que hicimos en el Parque Chapultepec. Lourdes, Camila y yo, en un picnic sencillo, pero lleno de risas. Eso me destrozó por dentro. Quería volver atrás en el tiempo para evitar lo que estaba por venir, pero sabía que no podía. Solo me quedaba afrontar todo con la cabeza bien alta, porque el amor que di no fue pequeño, era completo, de verdad. Y ya sabes, estoy aquí abriendo mi corazón, contando esta historia de la forma más sincera que puedo. Así que, si me estás escuchando, si te toca cualquier parte del pecho, deja un like en este vídeo y suscríbete al canal. Todavía tengo mucho que contarte, y a veces, todo lo que un anciano necesita es saber que alguien está escuchando. Esa noche, cuando volví a meter los discos en la caja, ya casi era de día. La luz del sol empezó a colarse por las rendijas de la ventana. Y fue en ese momento cuando sonó el teléfono. Varios Zapopan. Mi corazón se aceleró. Era Carlos. Y su voz no dejó duda. Señor Ricardo, debes ver lo que he encontrado. ¿Quieres saber qué había en ese informe? ¿Qué me hizo levantarme de la silla como si tuviera 30 años otra vez? Así que presta atención, porque hay cosas que solo entendemos cuando vemos detrás del lujo. Carlos no era un hombre de muchas palabras, pero lo que me envió hablaba por sí mismo. Todo llegó en una carpeta marrón, sin logo, sin remitente. Solo mi nombre, escrito a mano. Me senté a la mesa, encendí la lámpara de Lourdes y empecé a leer. Cada página se sentía como un puñetazo en el estómago. Los padres de Andrés, los respetados emprendedores de Santillana de Guadalajara, no se parecían en nada a lo que parecían.
Empezó con registros sencillos, nombres de empresas, impuestos pagados, pero bastaba con pasar la primera página y ver qué había detrás. Malversación de fondos públicos, creación de empresas fantasma, ocultación de activos, transferencias sospechosas al extranjero. Con cada hoja su máscara caía más. Usaban eventos de lujo como una forma de blanquear dinero, bodas, galas, cenas benéficas, todo fachada. Lo leí y me dolió saber que mi hija se estaba uniendo a esto. Me dolió aún más saber que me llamó sin dignidad, justo cuando estaba a punto de poner su apellido en una familia que vivía de mentiras. Pero lo que realmente me paralizó fue la última página. Era una foto. Andrés y su padre en el mostrador de un hotel en Zapopan, el mismo hotel donde se celebraría la boda. En la mano de su padre, un grueso sobre de dinero. En la esquina de la imagen, un empleado contable, conocido por ser naranja en otras operaciones. No era una suposición, era flagrante. Y mi hija estaba en el centro de todo, quizás sin siquiera darse cuenta. Me levanté de la silla despacio, como si llevara un mundo sobre sus hombros. Fui al balcón. El cielo estaba nublado. Miré fuera y pensé, esto es lo que eligió, una vida de apariencias y mentiras. No lloré. No hubo más lágrimas por eso. Pero una certeza creció dentro de mí. No iba a permitir que usaran a Camila, ni permitir que me llamen indigno mientras esconden suciedad bajo una alfombra de mármol. Si yo era demasiado pequeño para ellos, entonces deberían subestimarlo, porque la justicia, a veces, llega vestida de silencio, pero cuando llega, nadie se contene. Y fue entonces cuando decidí, iban a recibir un regalo mío el día de su boda, uno que nunca olvidarían. ¿Quieres saber qué he preparado? ¿Y por qué la sonrisa de la novia se congeló antes del primer brindis? Así que escúchame, porque el sobre que abrieron no tenía dinero, tenía la verdad. La invitación llegó 2 días después del informe. Era Camila. La voz del teléfono sonaba diferente, baja, contenida, como si pisara cristal. Papá, Andrés y sus padres quieren invitarte a cenar. Hablar con calma. Dije que sí, sin dudarlo. Pero ya sabía que esto no era una cena, era un ensayo. Querían medirme, ver si era una amenaza, si iba a callarme o si iba a montar un escándalo de viejo resentido. El sábado por la noche me puse mi mejor camiseta, la azul que le gustaba a Lourdes. Y fui. Era un restaurante en el centro de Polanco, uno de esos que sirven platos que necesitamos buscar en Google para entender. Me senté frente a ellos, como si estuviera frente a un espejo sucio. Camila era hermosa, pero incómodo. Forzó sonrisas, se alisó el pelo de minuto a minuto. Andrés, en cambio, estaba demasiado cómodo. Habló de política internacional, inversiones, de cómo ser joven es saber asumir riesgos. Sus padres, los Santillana, eran la definición misma de arrogancia educada. Comentaron sobre los vinos de Rioja, mostraron fotos de una propiedad en Toledo y repitieron frases como «Nuestro legado debe estar a la altura de nuestro nombre». Nadie me preguntó nada. Nadie quería saber nada de mi vida, hasta que Andrés alzó su copa y dijo «Quiero dar las gracias a todos los padres presentes aquí, por todo su apoyo». Fue la primera vez en mi vida que vi a alguien darte las gracias mirando a 3 personas e ignorando a la única que creó la novia. Simplemente respiraba. Cogí mi maletín de cuero y puse el sobre la mesa. Silencio. Todos me miraban como si hubiera colocado una bomba allí. «Este es el expediente de tu negocio», dije mirando al padre de Andrés. «Y Camila, ¿sabes de dónde viene el dinero de tu fiesta?» El color de su rostro desapareció. Se puso pálida como una servilleta de lino. Andrés intentó reírse, decir que fue un malentendido, pero continué. «No estoy aquí para amenazar a nadie, ni siquiera para impedir ningún matrimonio. Estoy aquí para decírtelo. Si quieres seguir con el grupo, deja que continúen. Pero mereces saber con quién se alía». Me levanté.
Puse las manos sobre la mesa un momento. Miré a los ojos de mi hija y dije, no soy rica, pero nunca tuve que esconder mi nombre tras una empresa fantasma. Y me fui, sin prisa, sin mirar atrás. El camarero me abrió la puerta como si estuviera abriendo el escenario de un teatro. Y allí, fuera, en el aire fresco de la noche, me di cuenta de que había girado la llave. Esperaban a un anciano roto y encontraron a un padre completo. Lo sé, han pasado muchas cosas hasta ahora. Pero créeme, lo más fuerte aún está por llegar, porque lo que esta familia hizo después, amigo mío, fue entonces cuando cavaron su propio agujero. ¿Quieres saber qué pasó en las siguientes horas? Así que prepárate, porque cuando la mentira se da cuenta de que va a caer, intenta gritar más fuerte. Pero ya era demasiado tarde. Después de esa cena en Polanco, Camila desapareció. Sin mensaje, sin llamada, ni siquiera señal. El silencio volvió a mi casa, pero esta vez era diferente. No fue el silencio de quienes fueron rechazados, era la de quienes esperaban. Esperé a que el tiempo actuara, esperé a que cayeran las máscaras, esperé a que las piezas se movieran al otro lado, y empezaron a moverse más rápido de lo que imaginaba. En la primera semana recibí 14 llamadas perdidas, todo ignorado. En el segundo fueron 21. En el tercero, 37. Llamaron por la mañana con voz firme, queriendo resolver esto de forma madura. Llamaban por la noche con voces temblorosas, casi en súplica. Andrés, Camila, incluso el propio señor Santillana. Simplemente observaba, con mi cuaderno abierto. Lo apuntaba todo como lo hacía en el banco, línea por línea, hora por hora. Un viejo hábito de quienes han aprendido que los detalles lo revelan todo. El domingo oí pasos en el pasillo. Camila llamó a mi puerta con la fuerza del arrepentimiento, pero demasiado suave para alguien que siempre ha estado orgulloso. No lo he abierto. Esperé el sonido de los tacones alejándose. Cuando me fui, había una carta bajo la puerta, junto con un ramo de rosas rojas. La letra temblorosa decía: «Papá, estoy confundido, lo siento. ¿Podemos hablar?» Recogí las flores con cuidado, las puse en un tarro con agua limpia, leí la carta 3 veces. No lloré, pero tampoco sonríe. Volví a mi despacho, me senté, abrí el cuaderno y seguí escribiendo. Ya había aprendido que cuando alguien te empuja al fondo, es desde abajo donde ves lo que realmente importa. ¿Sabes? Hay personas que solo se dan cuenta del valor de lo que tenían cuando ven lo que estaban a punto de perder. Y hay otros que solo se despiertan cuando la mentira empieza a desmoronarse en público. Es triste, lo sé, porque lo que realmente queríamos era afecto verdadero y no arrepentimiento por conveniencia. Y mira, si alguna vez has sentido este dolor de ser recordado solo cuando el otro lo necesita, comenta abajo con un «te entiendo» o un «sé cómo es». Porque esto, amigo mío, esto no es soledad, es lucidez, y duele, pero también enseña. Los días siguientes fueron iguales, intentos y más intentos por su parte, y yo estaba allí, en mi silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Pero no creas que se ha acabado, porque en el fondo sabía que esto aún no era el final. ¿Quieres saber qué había dentro de la segunda carta que dejó? ¿Y qué respondí finalmente al final? Así que prepárate, porque hay palabras que no duelen, liberan, y estaba dispuesto a decirlas. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Preparaba mi café como lo había hecho durante décadas, fuerte, sin azúcar, justo como le gustaba a Lourdes. Me senté en la mesa de la cocina y observé el humo salir de la taza, en silencio. Había algo diferente en el aire, como si todo mi cuerpo supiera que ese día no era como los demás. Fue el día en que dejaría de ser espectador de mi propia humillación. Era el día en que yo elegía qué hacer con todo lo que me lanzaban. Me puse mi mejor camiseta.
el azul con botones viejos, el que siempre he guardado para ocasiones importantes. Cogí el maletín de cuero y organicé cada documento con la calma de quien guarda un secreto demasiado grande. No era solo papel, eran pruebas. Eran verdades asfixiadas por el lujo, la conveniencia, la arrogancia. Llamé a esa carpeta La Verdad. Un nombre sencillo, pero pesaba como plomo. He separado 3 copias. La primera dirigida a la Fiscalía, la segunda al Servicio Federal de Ingresos, y el tercero, esto era especial, era suya, por Camila, no porque quisiera castigarla, sino porque merecía saber, con sus propios ojos, el tipo de historia en la que se estaba metiendo. Cogí 3 sobres grandes y blancos sin logo. En uno de ellos escribí a mano con mi letra firme: «Hija, aquí tienes el regalo de boda que mereces, La Verdad». Guardé este en el bolsillo interior de mi traje. No fue venganza, era justicia, no contra ellos, pero para mí, por Lourdes. Por todo lo tragué en silencio, y especialmente por Camila, porque, en el fondo, una parte de mí todavía creía que podría despertarse antes de que fuera demasiado tarde. No quería verlos arrestados, no quería titulares, escándalos. Quería una verdad pública, cruda y simbólica, uno de esos que nadie puede negar porque está delante de todos, y el mejor lugar para eso era donde más querían borrarme, en el altar, en el brindis, delante de las cámaras, los invitados, las copas de champán y los votos bien ensayados. Allí entraba la verdad, no como invitado, sino como protagonista. Cerré el maletín. Lo apoyé contra la mesa y respiré hondo. Eso era más que papel, era mi voz. Era la única forma de decir: estaba aquí, lo vi todo y no voy a guardar silencio. A veces, el único regalo que un padre puede dar a una hija ciega en todo el mundo es la verdad, aunque sea la verdad, aunque venga envuelta en un sobre en vez de un lazo de cinta. Y yo estaba preparado. Listo para mirarla a los ojos, no como alguien que suplica amor, sino como alguien que ofrece algo que no se puede comprar: dignidad. ¿Pero abriría el sobre? Aún había espacio dentro de ese corazón endurecido para reconocer quién realmente había estado ahí para ella desde el principio. No sabía, pero sabía una cosa: nadie diría que me fui sin luchar. Y el momento estaba llegando. La boda era al día siguiente y tenía un sitio reservado, pero nadie sabía qué llevaba en el bolsillo. ¿Quieres saber qué pasó cuando me vieron venir? ¿Y qué pasó en los minutos antes del brindis? Así que aguanta la respiración, porque la ceremonia apenas había comenzado y el escándalo ya estaba llamando a la puerta. 2 días antes de la boda sonó mi teléfono a mitad de la tarde, número conocido, pero poco probable. Era Camila. Respiré hondo antes de responder. «Papá», dijo, con una voz que no escuchaba desde que era adolescente, dulce, baja, casi infantil. «Queremos que estés en la boda, ¿verdad? Creo que todo fue un malentendido». Guardé silencio unos segundos. Continuó: «Los padres de Andrés, ellos también lo quieren. Dijeron que sería importante empezar bien, juntos». La palabra «juntos» salió tensa, como si fuera difícil de tragar. Escuché más lo que intentaba ocultar que lo que decía. Esas palabras ensayadas, el intento de suavizar, la prisa disfrazada en cada pausa. Había miedo en su voz, miedo a algo que estaba a punto de escapar de mis manos. Y fue entonces cuando supe: mi silencio estaba teniendo efecto. Quien me borró ahora necesitaba mi presencia. Quien me llamó indigno ahora quería mi cara en primera fila. Podría haber dicho muchas cosas en ese momento. Podría haber derramado penas, preguntas, exigencias. Pero solo respondí con calma: «Allí estaré». Y colgué. Me levanté despacio. Miré por la ventana y vi que el cielo empezaba a oscurecerse. No era lluvia. Era solo esa sombra de una nube densa que precedía al giro. Así me sentía por dentro. Un hombre tranquilo por fuera, pero con el corazón lleno de todo lo que estuvo atrapado durante años. Volví a la mesa.
Abrí el sobre con su nombre escrito a mano otra vez. Releí la dedicatoria. Hija, aquí tienes el regalo de boda que mereces. La verdad, sabía que no era solo ella quien temía ese sobre. Los Santillana también sabían que mi presencia allí era más que simbólica. Era peligroso. Y aún así, me invitaron. O mejor dicho, me suplicaban con guantes de terciopelo. Y fue entonces cuando entendí para siempre. No era una invitación, era un intento de control. Pensaban que rodeándome de flores, cámaras y gente sonriendo, me callaría. Pero olvidaron que el mayor valor de un viejo ya no es tener miedo a nada, porque la vida ya nos ha arrebatado tanto que solo queda lo esencial. Y lo esencial, amigo mío, es la verdad. Nos aferramos a ella como el último ancla. Y si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayudarme a llevarlo adelante. Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. No se trata de exposición, se trata de dejar un rastro, un sendero limpio en un mundo lleno de tierra oculto bajo la alfombra. Esa noche colgué el traje, revisé el maletín una última vez y preparé todo como alguien que se prepara para la guerra. Pero mi arma era de papel y mi escudo era silencio. Ahora dime, ¿crees que estaban preparados para lo que vino después? Porque yo tampoco. Y lo que pasó en la ceremonia, nadie lo olvidaría jamás. El coche me dejó en la entrada del resort poco después de las 10 de la mañana. Tulum era caluroso, el cielo de un azul que le dolía los ojos, y el mar delante parecía demasiado tranquilo para quienes sabían lo que estaba a punto de suceder. Un joven con traje blanco vino a saludarme. Se llamaba Emilio. Dijo que estaba disponible para lo que necesitara durante el evento. Le di las gracias, pero desestimé la simpatía ensayada. Caminé despacio por el pasillo de madera rodeado de flores importadas. Todo parecía salir de una revista de lujo. Arreglos exagerados, música ambiental, camareros formados como soldados e invitados vestidos como si estuvieran en un desfile. Pero yo miraba más allá de la belleza. Podía ver los ojos nerviosos de los empleados, los susurros interrumpidos al acercarme, la presencia exagerada de guardias de seguridad, 3 solo cerca de la entrada de la recepción, otros 2 paseando disfrazados. Y más que nada, podía ver los ojos de los Santillana. No parpadearon. Me observaban como si llevara dinamita en el bolsillo. Quizá sabían que lo que traje era peor. La verdad. Seguí caminando en silencio, reconociendo algunos rostros de la alta sociedad de Guadalajara, empresarios, políticos, abogados, todos sonriendo, brindando, alabando la decoración, pero ninguno sabía que esa boda estaba respaldada por mentiras y estaba a punto de venirse abajo. Vi a Camila desde lejos. Era precioso, por supuesto, vestido de encaje con detalles dorados, el pelo recogido con flores blancas, maquillaje perfecto, pero cuando nuestras miradas se cruzaron por un segundo, la sonrisa no llegó a los ojos. Había algo ahí, un miedo, una duda, un grito ahogado. Apartó la mirada rápidamente y fingió hablar con una tía de al lado, y lo entendí todo. Ella lo sabía, quizá no todo, pero lo suficiente para saber que este matrimonio estaba sobre arenas movedizas. Me senté en una silla al fondo, cerca del altar que miraba al mar. Saqué el sobre del bolsillo interior del traje y lo puse en mi regazo, bajo la mano. Nadie se dio cuenta, o quizá se dieron cuenta, pero no se atrevieron a preguntar. Escuchó fragmentos sueltos de conversaciones. Dicen que es la boda del año. ¿Ha venido por fin el padre de la novia? Parece que sí, pero extraño, ¿verdad? Había una tensión en el ambiente que solo quienes han vivido la traición saben reconocer. Era como un perfume caro intentando ocultar el olor de algo podrido. Y en medio de ese impecable decorado me di cuenta de que todo eso lo habían hecho para controlar la narrativa. Pero olvidaron un detalle.
No toda verdad puede amortiguarse con champán francés. Y mira, si has llegado hasta aquí conmigo, créeme, no querrás parar ahora, porque el momento más memorable de mi vida aún estaba por llegar, y no ocurrió en el altar, ocurrió en el brindis. En el momento en que todos pensaban que lo peor ya había pasado, me quedé allí mirando, en silencio, como siempre hacía, pero nada más, porque en esa boda el único regalo real aún no había sido entregado. ¿Quieres saber quién abrió el sobre primero? ¿Y qué pasó segundos después? Así que quédate conmigo, porque el lujo no se resiste cuando la verdad llama a la puerta. Faltaba menos de media hora para que comenzara la ceremonia cuando la vi pasar junto a la fuente de piedras, sonriendo a los fotógrafos y sujetando el ramo con tanta fuerza que sus dedos casi estaban blancos. Me acerqué despacio, sin llamar la atención. Cuando nuestras miradas se cruzaron, hubo un momento de silencio entre el ruido de las copas, las risas forzadas, las órdenes de los organizadores. Se detuvo. «Papá», dijo, un poco sorprendida, «has venido». Saqué el sobre del bolsillo de mi traje y se lo extendí con ambas manos, como si le entregara un tesoro. «Aquí tienes mi regalo de bodas, hija». Miró el sobre sellado, un papel grueso y elegante, con su nombre escrito a mano. Por un momento dudó. Luego sonrió y dijo un gracias, casi automático, como si recibiera una tarjeta más entre docenas. Dirigió la mirada a la cámara, posó junto a una madrina y la siguió. No se abrió, y no insistí, porque no había tiempo para pelear ni para explicar. Era hora de confiar en que la verdad, cuando llegue, no necesita ser empujada. Volví a mi asiento. El sobre estaba ahora en las manos correctas, y el tiempo empezó a funcionar para mí. Me senté en una silla más alejada, bebí un vaso de agua con limón y dejé que el sol me diera en la cara. Yo ya había hecho mi parte, la verdad fue revelada. Ahora teníamos que esperar. Y ya sabes, hay momentos en la vida que nunca olvidamos. Esos segundos en los que ocurre algo tan pequeño, un gesto, una mirada, un objeto entregado, y todo el mundo cambia después de eso. Nunca olvidé cómo Camila sostenía ese sobre. No fue negligencia, era miedo. Y si vosotros que estáis escuchando esta historia ahora, también tenéis un recuerdo que lo cambió todo, cuéntamelo aquí en los comentarios. Puede ser una frase, una imagen, una sensación. A veces, nuestra memoria guarda lo que el alma no ha podido explicar. Compártelo aquí con un «lo he sentido» o «ahora me acuerdo de algo». Porque la memoria, cuando es verdadera, toca otros recuerdos. El día seguía siendo caluroso. Los músicos afinaban sus violines, los camareros ya empezaban a circular con bandejas de vino espumoso, y yo lo veía todo como si mirara el mar antes de la tormenta. Tranquilo, pero lleno de presagios. Y lo más curioso es que, en medio de tanta gente importante, elegante y habladora, nadie allí tenía idea de que una sola hoja de papel iba a cambiar el curso de todo. ¿Quieres saber cuándo por fin abrió el sobre? ¿Y qué ocurrió en la primera lectura? Así que espera, porque esta historia no terminará en un altar. Terminará en un silencio que nadie sabía cómo aplaudir. Ha llegado el momento. Todos se pusieron en pie, sus sillas mirando hacia el camino de flores blancas que conducía al altar, con vista directa al mar de Tulum. La brisa soplaba suavemente, trayendo ese olor a perfume caro y expectativa. Los violines comenzaron a tocar una versión lenta de Clair de Lune, y todas las miradas se dirigieron al arco de entrada. También me levanté, despacio, como si supiera que estaba a punto de ver algo que dolería más que cualquier palabra pronunciada. Y entonces apareció Camila, mi hija, vestido largo, velo tan ligero como humo, una sonrisa que temblaba apenas en las comisuras de la boca. Pero lo que me atravesó el pecho como un cuchillo no fue su belleza, ni la música, ni la mirada. Él fue quien caminó a su lado. No fui yo, era el padre de Andrés, señor Santillana. Brazo con brazo, pasos firmes,
la cabeza en alto como si ese gesto fuera suyo por derecho, y ella se fue. Siguió adelante como si nada hubiera pasado, como si ese lugar a su lado no se hubiera construido con mis años de sacrificio. En ese momento sentí que mi corazón se encogía, como si todo lo que yo era, padre, pareja, humilde, hubiera sido apartado del marco de su vida. No solo fui olvidado, me reemplazaron. Nadie a mi alrededor se dio cuenta. Mi rostro estaba sereno, manos cruzadas en mi regazo, el maletín descansando a mis pies, pero por dentro sangraba. No era ira, de una profunda tristeza. Los que no gritan, sino que se corroen por dentro, y el altar, decorado con flores de importación y velas flotantes, parecía un escenario falso. Cada palabra que salió del oficiante sonó vacía. Hablaban de amor, de verdad, de lazos eternos, pero todo allí era una fachada. Quienes viven en una fachada construyen ruinas con el aroma de la fiesta, y ahí estaba yo. Un padre fuera del altar, fuera de escena, fuera de su propio lugar en el mundo, pero incluso en ese instante de dolor absoluto, no me levanté, no monté un escándalo, no le di la espalda, porque sabía que la vez que me sacó a ese pasillo, yo se la devolvía con lo que ella se quedaría en su memoria más tarde. No por venganza, pero por la verdad. La verdad que intentaba enterrar bajo vestidos caros y anillos de boda bañados con champán. El silencio era mi escudo, y en esa ceremonia pesaba más que cualquier discurso. A veces, la mayor fortaleza de un hombre está en mantenerse de pie cuando todo a su alrededor intenta doblar su alma. Y yo me quedé. Hasta el último sí, incluso los aplausos, incluso los besos forzados frente a las cámaras, porque yo sabía, la ceremonia fue solo la primera parte. Lo que vino después... lo que vino después era imposible de ocultar. Ahora dime, ¿quieres saber qué pasó en el momento del brindis? ¿Y quién fue que, al levantar la copa, se dio cuenta de que estaba rodeado de verdades que ya no podían negarse? Así que, espera, porque cuando el vaso tintinea, la verdad gritará. La recepción comenzó con el boato que esperaba. Candelabros suspendidos entre palmeras de coco, mesas espejadas con arreglos demasiado altos para ver la cara de los que estaban al otro lado, camareros sirviendo caviar sobre cucharas de nácar y un DJ importado de Monterrey, probando el sonido mientras los fotógrafos competían por el mejor ángulo de los novios. Me senté cerca de una mesa en la esquina, como si no quisiera que me notaran, y allí me quedé, observando. Los primeros susurros comenzaron a mitad del segundo plato, entre el pulpo confitado y los medallones de cordero. Uno de los organizadores del evento se puso en contacto con el maître de dos camareros. Hablaban detrás de la barra improvisada, y uno de ellos, pensando que no podía oír, dijo: ¿Has visto quién ha llegado a Cancún esta mañana? 2 inspectores de Hacienda, dice que son de Guadalajara. Yo lo hice, no yo, pero mi corazón ya lo sabía. El movimiento entre bastidores ha cambiado. Equipos nerviosos, miradas desviadas, móviles vibrando en los bolsillos de la santillana más de lo habitual. El padre de Andrés intentó mantener la postura, pero el sudor en su frente, incluso con el aire acondicionado portátil, lo delataba. Vinieron a mí con sonrisas falsas, preguntando si todo estaba bien, si necesitaba algo, si quería cambiar de sitio. Le devolví la sonrisa. No, aquí estoy genial. Gracias. Ya no era arrogancia. Fue un intento de contención. El miedo huele mal. Y en esa sala, entre rosas colombianas y banda sonora instrumental, el olor era fuerte. Camila también lo sentía. Al principio de la fiesta estaba radiante. Posaba, bailaba, sonreía. Pero a medida que avanzaba la noche, el brillo en sus ojos se desvanecía. Uno de los padrinos le susurró algo al oído durante el baile de los novios, y ella se quedó paralizada un segundo. Luego me miró, y con esa mirada había una pregunta y una petición. No ayuda, confirmación. Porque incluso sin abrir el sobre,
Empezó a entender. Empezó a montar las piezas. Era como si la verdad bailara a su alrededor, disfrazada de ruido, sombra, silencio. Y yo seguía allí, tranquilo, discreto, como cualquier anciano en un rincón. Pero no era cualquiera, y eso no era un silencio cualquiera. Uno de los invitados importantes, un juez retirado que reconocí de un tiempo fuera del estrado, pasó junto a mi mesa, me saludó con un leve saludo y dijo, en un tono más bajo de lo habitual, «Parece que hoy va a haber más que pastel y champán, ¿verdad, señor Ricardo?» Simplemente levanté las cejas y bebí otro sorbo de agua. Los Santillana ya no lo disfrazaban así. Estaban inquietos. Intentaron llamarme para hablar en uno de los salones laterales, pero amablemente me negué. Después del brindis, quién sabe. Sabía que esa frase sonaría a amenaza, pero lo dije con la suavidad de quien habla del tiempo. Porque quienes llevan la verdad no necesitan gritar. Se impone. Y el reloj seguía corriendo. Solo quedaban unos minutos para el brindis. El novio ya había ensayado las palabras, los fotógrafos estaban listos y el champán empezaba a servirse en las copas de cristal. Camila estaba pálida. Sus manos temblaban levemente y buscaba mi mirada como esperando una señal, una pausa, una tregua, pero no aparté la vista de la taza. ¿Y tú, que me escuchas hasta ahora, sientes ese silencio pesado? ¿Esa espera que duele más que cualquier grito? Porque el colapso estaba ahí, flotando en el aire, esperando solo el tintinear de las copas. Y cuando se encontraran, todo lo oculto saldría a la luz. ¿Quieres saber quién fue el primero en darse cuenta de que esa noche no habría final feliz? Así que sígueme, porque el brindis apenas ha comenzado, y el castillo ya ha empezado a agrietarse. La fiesta se prolongó, pero yo me fui temprano. Incluso antes del brindis, me levanté discretamente de la mesa, agradecí a quienes me recibieron por el camino, cogí mi maletín y caminé solo hacia la salida del resort. El conductor, un joven tranquilo llamado Joel, no hizo preguntas. Nos subimos al coche y condujimos despacio por el camino de tierra, mientras detrás de nosotros el sonido de la música se alejaba cada vez más. Pero no era música de celebración. Era ruido intentando ahogar lo inevitable. Mientras tanto, dentro, todo iba según su guión. Discursos emotivos, fotos con padrinos, bailes ensayados. Pero sabía que la escena real aún estaba por ocurrir, y no tenía público. Porque la verdad a veces elige el silencio como escenario. Horas después, ya en la habitación del hotel, Camila entró sola. Su vestido estaba un poco arrugado, el pelo ya sin horquillas, y los pies le dolían. Cerró la puerta despacio y dejó caer el cuerpo en el sillón blanco junto a la ventana. Solo entonces vio el sobre la mesa de cristal. Lo recogió con cuidado, como si supiera que el papel ocultaba algo que su alma aún no estaba lista para leer. Rasgó la punta con las uñas, deslizó los dedos dentro. Primero llegó la carta. Corto. Escrito a mano. Hija, este es mi regalo de boda. No trajo ninguna joya ni herencia, él trajo la verdad, porque es con ella que se construye una vida, y es con ello que se salva un alma. Papá. Luego los documentos, uno a uno, declaración de impuestos, fotos anticuadas, grabaciones de transacciones sospechosas, copias de procesos congelados, nombres de empresas naranjas, cuentas internacionales, y en el centro de todo, la Santillana, el padre de Andrés, la madre, incluso el propio prometido en fotos comprometidas, en reuniones nocturnas, en hoteles remotos. Leyó Camila, y su rostro cambió. Primero, incredulidad, luego, incomodidad, y finalmente, ese vacío que solo quienes ven, a la vez, sienten que toda la estructura se derrumba. La verdad llegó como un tren a toda velocidad, aplastando cada pedazo del sueño que quería creer. Se levantó, caminó en círculos por la habitación, se llevó las manos a la cara, intentó negarlo, intentó encontrar una laguna, una duda, pero no la había. Estaba todo ahí, firmado,
sellado, registrado. Se sentó en el suelo, vestida de novia, rodeado de papeles sucios con nombres importantes. Y en ese frío suelo de mármol, entendía. El padre al que rechazaba era el único que realmente intentaba protegerla. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Así que si esta historia te ha conmovido, si ya te ha recordado a alguien o te ha hecho querer mirar la vida con más atención, disfruta de este vídeo y suscríbete aquí. Hagamos que esta historia llegue a quienes necesitan escuchar que el silencio a veces es la mayor prueba de amor. Camila no me llamó esa noche, ni siquiera al día siguiente, y sinceramente lo entendí. Hay verdades que duelen más que la mentira en sí, pero solo después de ellos descubrimos quiénes somos realmente. Ahora dime, ¿quieres saber qué hizo al día siguiente cuando miró a los ojos de su marido por primera vez como si mirara a un desconocido? Así que quédate conmigo, porque la fiesta ha terminado, pero el verdadero comienzo es ahora. El sol ni siquiera había salido de verdad cuando empezaron a llegar los primeros correos. Periódico de negocios, columna fiscal, titular discreto pero preciso. Avanza la investigación sobre cadena hotelera sospechosa de blanqueo en eventos de lujo. Lo leí sin prisa, sentado en el banco de madera del jardín del sencillo hotel donde me alojaba, a unos 5 kilómetros del resort. Comí mi pan de cada día, bebí mi café negro, y allí, en ese silencio de la mañana, supe que la verdad ya no podía detenerse. Allí, en Tulum, comenzó el caos. Las llamadas llegaron incluso antes de que sirvieran el desayuno. El gerente del hotel, un joven con chaqueta almidonada, recibió una advertencia oficial. 2 de los principales patrocinadores del evento estaban siendo investigados. El Servicio Federal de Hacienda ya había bloqueado las cuentas de la red santillana. Se prohibieron 3 hoteles en Guadalajara, 1 en Puebla y 1 en Mérida. Las reservas desaparecieron como humo. Andrés se puso pálido al teléfono. Intenté hablar con abogados, padres, directores, pero todo fue una caída. Una caída silenciosa, sin fanfarrias públicas, pero con el peso de una avalancha. Camila se despertó con la habitación vacía. El novio ya se había escapado, dejando solo su móvil vibrando sobre la mesa, notificaciones bancarias y mensajes sin leer. Bajó deprisa. Encontró a sus suegros fuera, rodeados de 2 personas con traje. Tensión en el aire, y por primera vez lo vio. Miedo. No el miedo a perder dinero, pero el miedo a perder el control. Porque el castillo que construyeron sobre la fachada no resistió ni un solo soplo de verdad. Intentó entender, intentó preguntar. El señor Santillana ensayó una explicación, culpando a la persecución política, a un error burocrático. Pero las palabras fluyeron sin fuerza. La máscara ya no se le pegaba a la cara. Doña Teresa, la madre de Andrés, lloraba en silencio, oculta tras sus gafas de sol. Camila, aún con un vestido blanco y los ojos llorosos, escuchó sin reaccionar. No lloró, no gritó, solo escuché. Y dentro, cada parte de ese teatro se estaba desmoronando. Me enteré por un tercero, un empleado del resort que reconoció mi cara de la noche anterior. Vino a contármelo. Dijo que nunca había visto a una novia caminar descalza por el jardín, sosteniendo un sobre y luego desaparecer en la habitación durante horas. Parecía alguien que vio su propia alma en el espejo y no le gustó lo que encontró. Dijo, solo le di las gracias. Hay momentos en los que esperamos toda la vida. No porque quiera venganza, sino porque necesita justicia, y verlo suceder sin tener que alzar la voz es un alivio que no haya ruido, un alivio silencioso pero poderoso. Y si me has estado escuchando hasta aquí, déjame decirte algo que he aprendido. La dignidad puede parecer frágil, pero es la única fuerza que no necesita un escudo. Se sostiene por sí solo, incluso cuando el mundo intenta derribarte.
Camila no regresó al altar, no volvió a la fiesta, no posó para más fotos. Se quedó en su habitación, sentada en el suelo, con todos los papeles alrededor, como si estuviera en un campo de guerra hecho de documentos. Andrés, al final del día, desapareció. Cogió el coche de su padre y se fue sin avisar. Los Santillana intentaron controlar los daños, pero ya no hubo más control. El imperio comenzó a caer piedra a piedra, y yo lo seguí en silencio. Ahora, ¿crees que eso fue el final? ¿Que bastaba con ver el colapso del castillo para que la historia terminara? ¿Y si te dijera que lo más difícil sigue faltando? ¿Quieres saber qué hizo mi hija sola después de que todo se viniera abajo? Así que ven conmigo, porque el perdón a veces no es la última página, es simplemente lo más doloroso. 3 días después, en el mismo hotel donde todo ocurrió, apareció. Golpes suaves en la puerta de mi habitación, como si no quisieran molestarme, pero tampoco tuvieran fuerzas para esperar más. Abrí la puerta, y ahí estaba ella, sin maquillaje, sin pose, con una blusa sencilla y ojos tan rojos como el día que perdió a su madre. Camila no dijo nada al principio, simplemente se quedó ahí, quieto. Di un paso a un lado, como siempre hacía cuando ella era niña, y quería entrar en la habitación sin preguntar. Entró, se sentó al borde de la cama, y lloró. Pero no fue el grito teatral de quienes quieren moverse. Era ese tipo de grito que el alma se lleva a la garganta cuando entiende que ha perdido el rumbo. Me quedé de pie unos segundos, hasta que cogí la silla y me senté frente a ella, como hacíamos las noches en que ayudaba con los deberes de matemáticas y ella decía que odiaba los números. «Papá», la voz salió débil, «te he hecho daño». Bajó la mirada, apretando el pañuelo de tela que sabía que era del ajuar de Lourdes. Quería tanto impresionar a esa gente, quería formar parte de algo que nunca fue mío, y te cambié por un falso escenario. Escuché, no la interrumpí. No quería interrumpir eso, porque eso no fue una confesión para mí, era para ella misma. Me sentí avergonzado, porque no eres como ellos, por no tener dinero, apellido, una cadena hotelera que mostrar. Con cada palabra caía un trozo de arrogancia, como cristal agrietado. Y ahora veo que fui yo quien se hizo pequeño y feo. Recuerdo que cerré los ojos un momento, respiré hondo, porque allí, en esa escena, ya no había ni ganador ni perdedor, solo había verdad. Solo quería saber si aún hay tiempo, susurró, si aún puedes verme como a tu hija. En ese momento mi corazón, ya calloso, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era orgullo, no fue ningún alivio, era algo más sereno, una paz pequeña, tímida, pero real. Extendí la mano, le sostuve la suya. Nunca dejé de mirarte, hija mía, ni siquiera cuando fingiste no verme. El silencio se instaló, pero esta vez fue otro silencio, no la que duele. Fue un silencio de costura, de que se le den puntos en una herida antigua, y por un momento apoyó la cabeza en mi rodilla, como cuando era pequeña, y no podía dormir por el trueno. Estuvimos así un tiempo, solo con escuchar al ventilador girar y el mundo exterior seguir su curso. No pedí explicaciones, no lo cargué, porque hay momentos en los que no hace falta decir perdón. Solo hay que sentirlo. Y ella allí lo sintió. ¿Pero es suficiente el arrepentimiento para reconstruir todo lo que se perdió? ¿Puede una herida realmente sanar después de estar abierta tanto tiempo? Si quieres saber lo que he decidido, quédate conmigo, porque a veces perdonar también es un acto de valentía. Regresé a Ciudad de México en una mañana nublada. El cielo estaba denso, como si él también quisiera estar callado, igual que yo. El camino parecía más largo que al salir, pero por primera vez en muchos meses mi corazón era insoportable. Llevaba silencio, pero un silencio diferente. Ya no ese silencio de los que quedaban, sino el de quienes eligieron marcharse.
En el asiento del copiloto, a mi lado, una pequeña caja de madera con fotos antiguas, una radio portátil y el mismo cuaderno donde anotaba cada llamada, cada fecha, cada detalle. Ya no le necesitaba, pero no tenía el valor de dejarlo atrás. Era el recuerdo de lo que soporté en silencio, y eso nadie más necesitaba entenderlo. Al llegar a Coyoacán, todo parecía familiar y nuevo a la vez. Los árboles de la calle, el kiosco en la esquina, el olor a café que salía del bar del señor Ramón. Era como si la ciudad me dijera, has vuelto y sigue siendo tu sitio. Encontré mi hogar de nuevo como uno encuentra a un viejo amigo, polvoriento, silencioso, pero de pie, como yo. Camila seguía escribiéndome después, 3 veces, letras largas. Palabras sinceras, peticiones de reconciliación. Dijo que quería que viviera con ella un tiempo, que me necesitaba, pero lo entendí. Lo que necesitaba ahora era enfrentarse a lo que quedaba de la decisión que tomó, y yo necesitaba respetar lo que me costó volver a estar completo. Le respondí con cariño, dijo que la perdonaba, que mi amor por ella no había desaparecido. Simplemente se había movido, y que siempre tendría mi nombre en lo que respecta al suyo, pero que mi presencia ahora era mía, y que elegí quedarme con ella en buen recuerdo, ya no en sacrificio. Volví a regar mis plantas, volví a escuchar mis programas de radio por la noche. Empecé a caminar al parque todos los días, incluso cuando mi rodilla se quejaba. Empecé a sonreír más a los vecinos. La vida empezó de nuevo, no porque algo cambiara fuera de mí, sino porque dejé de esperar que cambiaran para mí. No quería venganza, no exigí reparación, simplemente di un paso atrás. Y allí, en el espacio que creé entre el pasado y el presente, encontré algo que había perdido, mi paz. Y ya sabes, hay personas que piensan que ganar es reconquistar lo que se ha tomado. Pero aprendí que, a veces, la verdadera victoria es dejar de suplicar por lo que siempre ha sido tuyo: respeto, amor, dignidad. No quería que Camila volviera a ser como antes, solo quería que supiera quién era yo, y ella lo sabía. Eso fue suficiente para mí. Ahora dime, ¿quieres saber qué hizo con el sobre al final? ¿Qué hizo ella con su propio nombre después de que la verdad cayera sobre él? Porque a veces no es el padre quien tiene que volver, es la hija quien necesita descubrir quién es después de que el suelo desaparezca. Únete a mí en la última parte, porque la respuesta que llega ahora ni yo la esperaba. Hoy, viendo todo lo que pasó, no me veo como alguien que ganó o perdió. Solo fui un hombre que amaba, que sufría en silencio y que, al final, eligió no guardar silencio. Camila regresó a Guadalajara poco después de todo eso. Supe que el matrimonio no duró. Parece que Andrés abandonó el país poco después de que se profundizaran las investigaciones. La Santillana. Bueno, el sistema judicial se encargó de ellos. Mi hija, en cambio, sigue intentando encontrar quién es, sin los aplausos de los demás, sin el lujo prestado. Me escribe de vez en cuando. Envíame fotos de una vida nueva, más sencilla y más sincera. Aún no lo tenemos todo, pero sí tenemos algo nuevo. Un tipo de amor que no exige más que verdad. Y eso, para mí, es suficiente. Sigo aquí en Coyoacán, con mis mañanas de café fuerte y radio vieja, con mis paseos entre árboles que me han hecho pasar con la cabeza baja, y hoy me ven de pie. No llevo penas ni fantasmas. Llevo silencio, pero ahora un silencio que enseña, que guarda en sí mismo una especie de paz que solo llega cuando dejamos de esperar de los demás lo que solo nosotros podemos darnos a nosotros mismos: dignidad. Si hay algo que la vida me ha enseñado, es que a veces el mayor acto de amor que podemos ofrecer a alguien es para dejarle enfrentarse a su propia verdad, no con ira, no con venganza, sino con un respeto firme, que dice: ahora depende de ti. Porque amar no es doblarse. Amar también es saber cuándo dejarse llevar. Lo suelto, y eso me liberó.
Si has vivido algo así, si alguna vez has tenido que elegirte a ti mismo en medio del abandono, debes saber que no estás solo. Hay fuerza en avanzar con serenidad. Hay dignidad en no mendigar espacio donde solo cabe el ego. Quiero daros las gracias de todo corazón por acompañarme hasta aquí. Compartir esto fue como sacar una piedra del pecho, una de esas que llevamos años pensando que ya forma parte del cuerpo. Si esta historia te ha tocado, déjame un abrazo en forma de como esto calienta esta esquina más de lo que crees. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete al canal, porque todavía hay mucha historia guardada en el maletero de mi vida. Comenta aquí desde qué ciudad estás viendo. Realmente quiero saber hasta dónde ha llegado esta conversación. Y activa la campana, ¿ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.